Estamos con la doctora Rosa Yambay. Ella es miembro del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Cordillera, miembro del Tribunal de Apelaciones Niñez y Adolescencia. Doctora, gracias por concedernos su tiempo. Muy buenos días, un placer. Gracias a vos y a tu equipo por este espacio de socializar, de compartir y de dialogar también y reflexionar sobre la realidad nuestra. Sí, y justamente queriendo conocer esa realidad en su campo, en su esfera de acción, que es la parte de la niñez y la adolescencia, ¿cómo usted ve la situación de la niñez y de la adolescencia en Paraguay? Bueno, Alfredo Moffat se define como un pesimista esperanzado y adopto su definición porque si miramos la realidad del Sistema Nacional de Protección, de la inversión en políticas de infancia a nivel nacional y a nivel regional, tengo que ser desesperanzada, tengo que mirar de una forma pesimista. Sin embargo, mantengo la esperanza de que se va a asumir con seriedad, de que invertir en la infancia es seguro para el desarrollo de la población y tiene un impacto no solo en el futuro, sino en el presente de la población. Creo que estamos en deuda con la infancia paraguaya. Hay mucha poesía en torno a la valentía, la bravura de los niños mártires de Acostañú, pero hasta el momento no se ha honrado como se merece la infancia paraguaya, con políticas serias y efectivas verdaderamente. ¿Y esas políticas en qué consistirían, de acuerdo a su experiencia? Si usted, vamos a suponer, le ponen al frente de llevar adelante esa política a favor de la infancia, ¿qué es lo que planificaría o activaría, doctora? Bueno, desde el Comité de Derechos del Niño y desde la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos se instalan delineamientos, digamos, para el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección. En el ámbito de la niñez hay dos ejes que hay que separar: el ámbito de atención en el ámbito del área social y el ámbito de justicia especializada. Voy a centrarme en el primer eje. La Convención de las Naciones Unidas, que fue asumida por nuestra Constitución, reconoce la importancia y la trascendencia de la familia, en particular de los padres, en la crianza, protección y amparo de los niños. Pero también la Convención dice que los estados tienen que proveerles a los padres y a la familia en general los medios y las herramientas para que estos puedan cumplir a cabalidad con su rol de crianza, de protección y amparo. Pero con un sistema político, social, que no prevé fuentes de trabajo para determinada cantidad de padres demandados, por ejemplo, por asistencia alimenticia y procesados, por ejemplo, por incumplimiento al deber legal alimentario, con solo penalizar, por ejemplo, el incumplimiento al deber legal alimentario, no se satisface el interés del niño. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Crear fuentes de ingresos sostenibles para los padres, por un lado. Atender también su preparación, su habilidad para ejercer la patria potestad conforme a los estándares normativas, ¿verdad? Por ejemplo, no se habla mucho de las competencias parentales en sus cuatro ejes de vincular, protectiva, educativa, o el propio eje de reflexivo. Cómo el padre o la madre está reflexionando sobre sus necesidades para mejorar su salud, por ejemplo, y atender a su hijo con calidad, con la debida diligencia, como establece el Código de Niñez y Adolescencia. ¿Cómo es que desde el sistema de justicia podemos sancionar a los padres sin que previamente se haya atendido? ¿Qué medios le dio el Estado para que puedan cumplir a cabalidad con su rol parental? ¿Cómo es que podemos castigarles sin previamente haber atendido esa situación, por ejemplo? Si yo tuviera que atender desde esta instancia, lo primero es trabajar la potencialización de las familias. ¿Y cómo? Con salud, con educación, con trabajo. Me vas a decir que esto es hacer magia, pero es precisamente eso lo que necesitamos. Y por supuesto, en ese Sistema Nacional de Protección, la centralidad del niño como sujeto protagónico, sujeto titular de derechos. Ahora, quiero entender bien, y para que la gente que nos ve y nos escucha entienda, doctora, ¿usted cree que se tiene que
penalizar o no entonces eso de la falta de prestación de alimentos? La Constitución Nacional prevé, de hecho, una de las excepciones a la prisión por deuda, el incumplimiento del deber legal alimentario, junto con otro caso puntual que es la sustitución de la pena de multa, ¿no? Históricamente habría que hacer un estudio científico serio desde la criminología y políticas criminales del Estado, cómo ha mejorado la calidad de vida de los niños afectados por el incumplimiento al deber legal alimentario y los padres son procesados por este hecho punible. ¿Acaso les hizo más responsables? ¿Acaso los padres desarrollaron el espíritu de responsabilidad? ¿Cumplen porque no quieren? Incumplen porque no quieren o incumplen porque no pueden. Pero tampoco se puede decir, de hecho la Constitución fue sabia, el convencional fue sabio al decir, tenemos que desarrollar políticas o instituciones en el marco del reconocimiento de la paternidad y maternidad responsables y se penaliza constitucionalmente el incumplimiento. Creo que la penalización por sí no modifica el estándar de vida del niño ni satisface sus necesidades. Creo que a la par que el procesamiento del alimentante por el incumplimiento al deber legal alimentario, los gobiernos locales desde el Sistema Nacional de Protección deberían de desarrollar políticas para generar fuentes de trabajo, verificar cuántos de esos padres procesados o incumplidores no tienen trabajo, o si tienen trabajo, son trabajos formales, perciben al menos el salario mínimo vital, pero ese salario mínimo vital es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de 1, 2, 3, 4, 5 o más hijos, y peor aún cuando hay hijos en diferentes senos familiares. Creo que el problema es muy complejo y amerita una investigación, un abordaje serio. Ahora, quizás por lo que usted está diciendo y por lo que conocemos en los tribunales, conocemos de muchos casos en donde al final de cuentas se trata de solucionar otra vez, a pesar de que se haya llevado a la parte judicial, ese tema de la prestación de alimentos, porque la madre o el padre que recurre ve finalmente que estando uno de los dos presos, tampoco satisface el interés y las necesidades del niño. Bueno, de hecho, el Código de Niñez prevé inclusive una responsabilidad subsidiaria del Estado. Eso queda en letra muerta, eso es poesía. Porque no se ha diseñado hasta hoy qué instancia el Estado responde subsidiariamente cuando los padres o las personas responsables de proveer alimentos no pueden o no tienen condiciones económicas. De hecho, yéndonos más lejos, aquellas personas procesadas y penalizadas por el incumplimiento al deber legal alimentario deberían ingresar en un sistema, en un plan de gerenciamiento o iniciación de trabajo que le pueda producir un ingreso para que pueda cumplir con su responsabilidad. Con el solo hecho de ser privado de libertad no satisface. Además, el efecto colateral para el niño de ser estigmatizado como el responsable de que su mamá o su papá esté siendo procesado penalmente o peor aún privado de libertad. Entiendo desde la experiencia y desde las conversaciones que tenemos en la academia y en el foro de jueces que la cuestión, así como mencioné, es compleja y requiere de una, no solo diseñar política, porque tenemos muchas cuestiones diseñadas y pensadas pero no ejecutadas. Y esto también riñe un poco con el principio de efectividad de derecho, que es uno de los pilares de la doctrina de la protección integral, que establece que hay que bajar del discurso a la realidad y que más allá de diseñar políticas, el Estado tenga que prever presupuestos adecuados, suficientes, y una vez previstos, estos presupuestos se destinen prioritariamente a la satisfacción de los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Eso es lo que falta aún aquí, es lo que encaja. Ciertamente el Sistema Nacional de Protección tiene un presupuesto disperso en diferentes instituciones porque del sistema forman parte varios ministerios, varias instituciones y es casi difícil o un poco difícil medir en su justa dimensión qué presupuesto invierte el Estado paraguayo en la infancia. Pero en la realidad nosotros desde el sistema judicial vemos el impacto que genera la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas. ¿Por qué? ¿Acaso con una cuota alimentaria de 6 jornales mínimos, que hoy son 600.000 guaraníes, o de 6.5 que se calcula, digamos, pretorianamente para fijar sobre la
será la presunción de que al menos percibe el salario mínimo legal, ¿el niño tiene sus necesidades básicas satisfechas? No. 6.5 jornales mínimos son insuficientes para cubrir una semana de alimentación adecuada del niño. ¿Y qué pasa con las otras 3 semanas? Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que analizar. ¿Cuánto debería percibir entonces un alimentante o cuánto debería recibir el niño? Y para tener una calidad de vida mínimamente, digamos, digna, se calcula que por lo menos 2,5 millones, 3 millones de guaraníes y no 6.5 jornales. Claro, o sea, mucho más que el sueldo mínimo entonces. Mucho más. Y acá la mayoría en este país percibe el sueldo mínimo. Si es que percibe con suerte. Exacto. Si es que percibe. Entonces, el parámetro para fijar una cuota alimentaria es la condición de vida a la que disfruta el alimentante. ¿Y qué condiciones de vida disfruta? Entonces hay una amplitud probatoria y esto requiere también un activismo judicial. El juez tiene que verificar por si eso es ventajoso para en el foro de niñez, porque el juez aplica el principio de oficiosidad y puede investigar con una gran cantidad de elementos probatorios cuáles son las condiciones de vida a las que disfruta. Hay personas que ocultan sus ingresos, sus bienes, o quieren mostrar un estilo de vida no adecuado a su realidad, ¿verdad? Entonces hay que hacer una suerte de magia para fijar una cuota alimentaria adecuada. Ahora, yendo un poco a la parte general con relación al trabajo de los jueces, por un lado tenemos la queja de los usuarios, de los abogados y de los usuarios en justicia, de justicia en general, y por otro lado tenemos también las inquietudes de los magistrados, y justamente sobre ese punto queríamos conocer o ampliar tu visión, porque vimos un comentario tuyo pues, con relación a una entrevista que habíamos publicado, y queremos ver, o sea, ¿el magistrado realmente en Paraguay está sobrecargado de trabajo, doctora? Bueno, hay situaciones y situaciones. En general el sistema colapsa, en general, lo que no quiere decir que todos los jueces tengan la misma cantidad y calidad de trabajo, ¿verdad? Hay jurisdicciones, hay foros especializados que tienen una sobrecarga laboral en cantidad y una sobrecarga emocional. O sea, hay que mirar las diversas o los diversos escenarios que se presentan. Claro que la ciudadanía tiene razón cuando reclama calidad de justicia, claro que tiene razón cuando reclama que hay una justicia lenta, pero es un sistema de justicia que está saturado, sobrecargado, ralentizado por la calidad de vida que tienen los magistrados. Convengamos que el ser magistrado, desde nuestra experiencia, y quizás la audiencia va a decir, pero nadie te forzó a ser magistrada. Bueno, la opción de ser magistrado y vivir como magistrado es hacer patria. Es hacer patria porque esto implica un renunciamiento a tu libertad. Un magistrado no tiene la misma calidad de vida ni las mismas libertades que cualquier ciudadano, que puede expresarse libremente, que pueda vivir libremente como cualquier otro, por un lado. Por otro lado, la carga emocional que tiene, la responsabilidad que tiene de decidir, en el caso del juez penal, sobre la libertad de una persona, el proyecto de vida de una persona, en el caso del juez civil, sobre el patrimonio, los derechos patrimoniales de una persona o los derechos familiares, porque en el ámbito civil también se debaten cuestiones del ámbito familiar. En el ámbito laboral, el derecho del trabajador, las necesidades urgentes del trabajador demandante y la presión que tiene el juez de no poder satisfacer esas exigencias. Y te voy a hacer un capítulo aparte particular del juez de niñez y adolescencia del Paraguay. En el país tenemos una población mayoritariamente infanto-juvenil. ¿Qué significa eso? Un aproximado de 3 millones de habitantes que están entre el 0 años y 19 años, o 20 tal vez. ¿Y cuántos jueces de niñez hay en toda la República? 55 jueces de niñez especializados. Si hacemos un análisis proyectivo de la cantidad de casos que conocen los jueces de niñez en la República, supera ampliamente la cantidad de casos que los jueces civiles, que son 3 veces más que los jueces de niñez en toda la República. La diferencia además es que el juez civil atiende en el despacho de lunes a viernes hasta las 13 horas. Claro que tendrá que llevar el trabajo a su casa, porque no se puede dictar resolución en el horario de atención al público. Pero el juez de niñez y adolescencia, por lo general, es de turno permanente. Tenemos jueces que
tienen años sin relevo. Ciertamente, por ejemplo, en una circunscripción judicial, por darte un ejemplo, Cazapá, tenemos un juzgado en Yutú, en Cazapá, en San Juan de Nepomuceno. Claro, en términos numéricos, Cazapá tiene 3 juzgados de niñez y adolescencia, pero son 3 juzgados divididos en zonas territoriales distintas y de turno permanente. Lo mismo pasa con Paraguarí, un juzgado en Paraguarí, otro en Carapeguá, en Quindío, perdón. Y tenemos lo mismo en San Pedro, un juzgado en San Estanislao, uno en Santa Rosa la Guaraú, uno en San Pedro o 2 de turno. ¿Qué implica esto? Que esos jueces están de turno permanente. ¿Qué implica turno permanente? Todos los días de la semana, sin descanso. ¿Eso es todo el año también? Todo el año. Claro, tiene derecho a vacacionar y sale de vacaciones con suerte. Hay magistrados como la que fue entrevistada, la de Central, en estos días, que dice, hace tanto tiempo que no pido vacaciones porque no tengo relevo. En el caso de los jueces de niñez de turno permanente, ni siquiera pueden actualizarse en su preparación, en su formación académica, porque no tienen tiempo para hacer un curso presencial, ¿verdad? Sin mencionar que todos los juzgados, todos los jueces de todos los fueros tienen el mismo salario. No hay desde la Corte Suprema de Justicia un programa, por ejemplo, de quién cuida al cuidador, cómo cuidamos la salud del magistrado y del funcionario judicial. No se desarrolla un sistema de atención a la salud emocional, y la salud física mucho menos, del magistrado, que en la generalidad de los casos, yo me incluyo en una excepción, no está trabajando en condiciones laborales dignas en cuanto a infraestructura edilicia o en cuanto a cantidad de expedientes o de muebles o funcionarios, por ejemplo. Y la Corte ahí debería apuntar un poco entonces de cuidar esa parte emocional, esa salud emocional de los magistrados, doctora. No es que la Corte tenga que ser psicólogos ni tenga que ser terapeutas de los magistrados, pero sí humanizarse, porque el juez es un ser humano, no es Dios ni es bestia, es un ser humano imperfecto, pero perfectible, pero que tiene la obligación ética de ser una persona buena, de ser una persona excelente, de ser una persona correcta. Y esa autointerpelación constante del juez de ser buena afecta su calidad de vida. Creo que la Corte tiene que acercarse más al juez, tiene que conversar más con el juez, esto de mirarnos cara a cara, esto de escucharle al juez directamente, decir cuál es tu necesidad, cuáles son tus circunstancias, cuáles son las condiciones en las que estás prestando tu servicio. Los números son fríos y sobre todo cuando los números además vienen a través de intermediarios que no tienen el sentido humanitario de visualizar que, si bien es cierto, tenemos un estatus de juez y se supone que somos personas altamente preparadas, altamente resilientes, sin embargo hay una afectación de la calidad de vida. Reitero, la magistratura es una actividad insalubre que afecta la calidad de vida de quien presta este servicio, de que se espera que sea con alta calidad o de alta calidad como mínimo. Y entonces vos crees que falta más humanización de la Corte con relación a sus magistrados. Absolutamente. Creo que, y nosotros vemos en las sesiones, y a riesgo de que quizás malinterpreten en los ministros de Corte esta entrevista, nosotros vemos las plenarias, por ejemplo, cuando un juez renuncia, ¿acaso le dicen muchas gracias? Con alguna excepción le dicen, debo destacar que cuando son cercanos a ellos. Cuando esta magistrada prestó, no se pone a considerar ese ministro superintendente cuando va a mocionar la renuncia para jubilarse de un magistrado o renuncia porque decide salir a ejercer la profesión. ¿Por qué está saliendo del sistema judicial este magistrado? ¿Cuáles son las circunstancias que le llevan a renunciar, siempre que no sea por jubilarse, ¿verdad? O que anticipe su jubilación porque ya no puede seguir, está desmotivado, desalentado. Creo que los ministros de Corte por lo menos tienen que entrevistarse con su ministro o con sus jueces, perdón, 1 o 2 veces al año, personalmente, comunicarse. No estoy hablando de un corporativismo ni de tapar aquello que está mal, al contrario. La Corte está haciendo una buena gestión cuando aplica sanciones disciplinarias, cuando dice esto es imperdonable y hay que aplicar, esto hay que sanear el sistema. Porque también basta que haya un solo mal juez
o un solo juez mediocre para que todo el sistema sea afectado y nos afecta a todos. ¿Y por qué vos crees, doctora, que no hay ese acercamiento de la Corte hacia sus jueces por algún tipo de temor? Porque la ciudadanía siempre ve con descrédito a los operadores de justicia, o cuál sería, presumís o suponés, serían los motivos o las razones de esa falta de acercamiento. Yo quisiera ser polilla y ubicarme y saber qué pasa en la intimidad de ese magistrado, ese señor ministro, pero estimo que primero es la falta de tiempo y segundo la falta de organización de su tiempo para decir este tiempo, este día o esta semana voy a dedicarle a tener contacto con, porque sabe cuántos jueces tienen cada circunscripción judicial, sabe cuántos son jueces de paz, sabe cuántos son jueces de niñez, sabe cuántos son jueces penales, cuántos son jueces de sentencia, del otro tema del que no podemos dejar de hablar, cuánto tiempo le lleva a un juez de sentencia a atender adecuadamente cada juicio. Creo que la Corte no ha dimensionado en su justa medida que el servicio de justicia requiere, no quiero hablar de la humanización de la justicia, porque la justicia tiene que ser humana, porque si yo pierdo mi condición de humanidad, entonces ¿a qué voy a apuntar? No somos máquinas. De ahí que también se pone en debate la aplicación de la inteligencia artificial en la resolución de los conflictos o en la elaboración de las sentencias. Creo que en primer lugar, y por sobre todo, la Corte no tiene conciencia, o por lo menos no se han permitido que alguien les hable de esta necesidad de contacto personal con los jueces. Cuando hablo de contacto personal es esta entrevista que estamos teniendo, de darle un tiempo. Hay magistrados de la Corte que dicen, bueno, una audiencia telemática. Hay cosas que no se pueden decir a través de la pantalla. Ni a través de informes fríos, como dijiste, cuatrimestrales o trimestrales. Y hay que mirar y analizar también qué hay detrás de cada estadística que se envía, ¿verdad? Cómo funciona o de qué dispone el juzgado allá, como dijiste, del interior del país, si tiene todas las herramientas. En el seno de la Coordinadora de Magistrados de Niñez tenemos jueces que dicen, otra vez tengo que hacer este informe y tengo que ocuparme de hacer este informe cuando en realidad yo tengo una audiencia tras audiencia y niños que están requiriendo con urgencia mi atención. Creo también que pasa por una cuestión organizativa de la Corte, que tendría que destinar o disponer que determinados funcionarios se ocupen de hacer ese informe cuantitativo, ¿verdad? Y su sistema de auditoría también que evalúe la cualidad o la calidad de la sentencia que se está dictando. Si solo nos limitamos a ver cuántas resoluciones dicta un juez y no nos ponemos a analizar la calidad de la resolución que dicta, tampoco estamos ofreciendo una justicia de calidad. Esta decisión de la Corte de auditar que efectivamente los informes numéricos reflejen la realidad también me parece muy acertado, porque, pero desde el punto de vista ético yo me planteo, y de hecho hay un principio ético que es de la buena fe con la que tiene que actuar el juez. ¿Acaso un juez puede mentir sobre su informe o sobre los datos que está emitiendo en su informe numérico a la Corte? Si fuese así, entonces esto es gravísimo. Y si la Corte detecta, tendrá que aplicar medidas adecuadas. Bueno, para ir finalizando la entrevista, doctora, ¿cómo vos ves el Poder Judicial en general? Conociendo tu experiencia ya desde hace rato dentro de la magistratura, ¿cómo definís el Poder Judicial o cómo ves la administración de justicia en Paraguay? Bueno, en los 25 años que llevo en el sistema judicial yo veo que hubo cambios. Y tiene que seguir habiendo cambios. Pienso que estamos en deuda. Hay un sistema judicial que está sobrepasado, que requiere ser fortalecido. Un sistema judicial que tiene que renovar, digamos, personas, funcionarios, tiene que invertir mucho en la formación del funcionario judicial, en la conciencia ética del funcionario y del magistrado judicial. Creo pero también eso depende de los otros poderes de Estado que le reconozcan al Poder Judicial el mínimo presupuesto que según la Constitución Nacional tiene que recibir. Es un Poder Judicial que no está pudiendo darle condiciones de vida laboral adecuada a su magistrado, a su funcionario, que da la pauta de que estamos en déficit y con una tremenda deuda con la ciudadanía. Correcto. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, a las órdenes.